¡Felicitaciones! ¡Felicidades a todas las jefecitas de México por rifarse con sus angelitos! ¡Felicidades a las maestras y maestros por la paciencia que nos tienen al enseñarnos! ¡Felicidades a toda la tropa burro por el Día del Estudiante! Y felicidades a todos los politécnicos por su festejo del día 21 de mayo. Escudo en el pecho, lealtad sin reproche, con el lema que nos guía, la técnica al servicio de la paz. Suena el himno, retumba el salón, orgullo politécnico, vibra la nación. Creadores de ciencia, pioneros de acción, directores con visión, marcando dirección. Escuelas que nacieron con sangre y pasión, prevocacionales, sembrando educación. Vocacionales son cuna de ideas, y el sueño técnico nunca se frena. El cine al frente con fuerza y poder, formando ingenieros para hacer y crecer. Primeras carreras abriendo camino, trabajadores con garra marcando destino. Fútbol americano, pasión en la cancha, el politécnico siempre avanza. Polihecho histórico. El Instituto Politécnico Nacional IPN fue fundado el 1 de enero de 1936 y el 21 de mayo es el Día del Politécnico. Se celebra esta fecha en honor al natalicio del expresidente Lázaro Cárdenas y la consolidación de la institución. En 2026 el Politécnico celebra su 90 aniversario como pilar de la formación científica y tecnológica en México. Por aquí pueden pasar, más adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. ¡Hola! Saludos desde esta postal paradisíaca de México. En esta entrevista especial nos acompaña la profesora Leti desde la Boca 7 del Instituto Politécnico Nacional. Nos platicará su trayectoria de docente y personal con grandes anécdotas. Así que ¡comenzamos! Lista de asistencia. Marta Leticia Aguirre Escobar, hija de Marta Escobar Aguiñiga y Patrocinio Aguirre Valderas, nacida en Apatzingán, Michoacán, el 25 de abril de 1968, tercera de 7 hijos, con una infancia feliz rodeada de hermanas y amigos, jugando al aire libre y creciendo con mucha salud. Durante los estudios de la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, encaminó su toma de decisión hacia el estudio de la orientación educativa, área en la que hasta la fecha se desenvuelve. CONALEP se convirtió en su primera experiencia en la docencia y posteriormente, en 1992, llegó a la Academia de Orientación del CECIT 7 Cuauhtémoc del IPN. Desde entonces han transcurrido 33 años impartiendo la unidad de aprendizaje, orientación juvenil y profesional, así como historia de México y expresión oral y escrita. Asimismo, hubo oportunidad de ser auxiliar en la especialidad técnica de soldadura industrial. En el año 2019 trabajó en UPIXA en el Departamento de Innovación Educativa, realizando alineación pedagógica de cursos, diplomados, seminarios de titulación orientados a la comunidad estudiantil, al personal docente y a personas externas. Actualmente está considerando la jubilación con la firme convicción de continuar disfrutando de esta etapa. Hoy, en Orejas de Burro, es un honor presentarles aquí a la profesora Marta Leticia Aguirre Escobar. ¡Entrevista! Hola niños y niñas de todo México, mi nombre es Policarpia y nuestro invitado especial es... Soy Marta Leticia Aguirre Escobar. Bienvenida, profesora Leti. ¿Y cómo se siente para su entrevista? Ay, un poco preocupada, un poco nerviosa para poder hacer esta entrevista. Oh, pero usted puede, todo saldrá bien. ¡Éxito! Bueno, ¡comenzamos! Buenos días, estamos aquí ya iniciando nuestra tercera temporada. Todo nuestro público, el auditorio que tenemos en redes, damos aquí la bienvenida a la compañera Megan, nuestra compañera Nayeli, y nuestra invitada especial, la profesora Marta Leticia Aguirre Escobar.
Estamos por iniciar este programa. Bienvenidos. Hija de Marta Escobar y Patrocinio Aguirre, nacida en Apatzingán, Michoacán, el 25 de abril, tercera de 7 hijos. Prácticamente ha vivido en la Ciudad de México desde muy temprana edad. Con una infancia feliz rodeada de hermanos y amigos, jugando al aire libre y creciendo con mucha salud. Durante la adolescencia, en sus estudios de secundaria, aprendió de su taller lo relacionado con la industria del vestido, teniendo gusto por la manufactura de prendas a nivel doméstico. En su tránsito por el bachillerato en el CCH Oriente, estaba decidida a estudiar psicología. Sin embargo, decidió de último momento estudiar pedagogía. Sabemos que es originaria de Apatzingán. ¿Cómo fue su infancia y qué recuerdos tiene? Bueno, como comentaba en la semblanza, mi infancia fue prácticamente acá en la Ciudad de México. Puedo decirles que hasta los 10 años de edad vivimos en una vecindad que era de esas vecindades viejas por el centro de la ciudad, cercano al centro de la ciudad. Y fue una infancia muy grata, concluyéndola por acá en Iztapalapa cuando nos cambiamos de casa. Una infancia, yo creo que muy padre, muy bonita, muy de mucho juego, y efectivamente eran juegos al aire libre, cero que ver con hoy los videojuegos y todo ese tema, cero. Éramos niños que salíamos a jugar a la calle y a convivir con muchísimos otros niños y niñas, ¿no? Puedo decir que fue una infancia padrísima. Creo que algo que marcó mucho desde mi infancia, la adolescencia y aún yo creo que la adultez fue el gusto de mi papá por el béisbol. Y entonces con cada 8 días íbamos a los campos de béisbol donde él jugaba con otras personas, que era el béisbol, no sé si se le llame llanero también aquí, hacía el béisbol que es como de ligas de las delegaciones, y que como niños lo disfrutábamos, y hablo como por parte mía, lo disfrutaba muchísimo, porque era tener mucho más espacio para andar corriendo, para jugar en la tierra, para andarnos correteando, el hecho de ir conociendo el mismo béisbol y hasta ponerme en el lado de la porra y estar gritando y demás. Entonces, creo yo que en lo general fue una infancia muy bonita la que nos regalaron mis papás, porque cada vez que tenían oportunidad también nos llevaban a pasear. En aquel entonces los paseos, que era muy lejos, era ir a las trajineras en Xochimilco, el que nos llevaran al Parque de los Venados, el que fuéramos a La Marquesa, y que mi mamá fuese una mamá maravillosa, que ella no se preocupaba si nos enlodábamos, ¿no? Era así como que a jugar, y éramos niños muy libres, ¿no? De andar jugando. Muy, muy, muy bello. ¿Nos podría compartir uno de los recuerdos más felices durante esa etapa? Bueno, creo que es complicado poder elegir entre las vivencias que teníamos, pero a ver, voy a tratar de aterrizar en siendo pequeña, quizás entre quizás los 7, 10 años, que teníamos unas vecinas que eran mayores que nosotros, y ellos nos convocaban a jugar a la comidita. Y entonces cuando convocaban a jugar a la comidita, los niños que vivíamos cercanos a esta casa, todo el mundo entrábamos a nuestra casa y decíamos, es que vamos a jugar a las comiditas, ¿no? Y entonces nuestras mamás nos daban tortillas o nos daban lo que tuvieran, si había dulces, si había comida, lo que fuera, y era como sacar nuestros platitos y que las chicas grandes organizaran a todos los niños y para que jugáramos. Y entonces las tortillas que eran así se cortaban con vasito para que sean tortillitas así chiquitas, ¿no? Y entonces era algo muy lindo el asunto de estar verdaderamente conviviendo con otros niños y jugar a que verdaderamente comíamos, que llegábamos a restaurantes, o que llegábamos hasta con las bolsas de nuestras mamás, y si nos dejaban usar tacones, hasta con los tacones, ¿no? Echándoles a perder los tacones a las mamás, y llegábamos a compartir con otros niños y niñas, más niñas que niños, ¿no? Pero creo que eso es algo muy lindo que tengo, ¿no? De haber vivenciado en esta etapa. Metiéndonos más en este ámbito académico, me gustaría preguntarle, profesora, ¿qué recuerda de sus primeros días de estudiante en la primaria? ¿Cómo era usted? ¿Era una niña inquieta, estudiosa, tímida? Bueno, en la época de la primaria la hice en 2 escuelas. En ambas, por supuesto, generamos historias, y creo yo que como niña en la escuela yo me veo siempre como muy enfocada para la escuela. No era traviesa, en realidad a lo mejor sí era muy platicona,
no se me ha quitado, ¿no? Sigo siendo muy platicona, pero era, sin embargo, no era de esas niñas molestas para la clase. Por supuesto muy extrovertida, ¿no? Y muy de generar amistades y ser amiga particularmente con las chicas, era como pues es la edad en la que nos juntamos las niñas con las niñas, ¿no? Entonces es muy conviviendo con niñas y creo yo que sin ser una excelente estudiante, siendo estudiosa, sí era de estas niñas que necesitaba ser como más talachera para sacar mis calificaciones, ¿no? No era como que, ay, la niña que nada más le dan la clase y ya aprendió todo, no, tenía yo que talachearla un poquito. Uh-huh. Siguiendo con esto de lo académico y su crecimiento como persona, me gustaría que nos contara cómo fue ese paso de la infancia a la adolescencia y su entrada al nivel medio superior. Muchas gracias. Fíjate que ha sido... a mí me gusta compartir que cada etapa de mi vida, en cada cierre, y particularmente las que tengo más consciente, que son de la primaria a la secundaria, de la secundaria al bachillerato, del bachillerato a la licenciatura, yo lo vivía con mucho gusto, con mucha alegría. Era el tema de decir, qué padre brincar de un nivel donde tengo un grupo de amigos y brincar a otro nivel que espero seguir conservando mis amigos y seguir haciendo más amigos, ¿no? Y cada nivel lo vivía yo con mucha alegría. Al contrario, la mejor de ver a mis amigos que lloraban y se abrazaban y yo decía, ¿por qué lloran? ¿No? Obviamente ya las lágrimas me salieron cuando mis hijas se despedían en sus niveles. Ahí la emocionalidad crece uno en edad y creo que nos volvemos bien chillones. Y entonces es haberla vivido como muy padre, muy bonito el asunto de transitar de una etapa a otra. Por supuesto que también tuve mis asegúnes con mis papás, no me gustaba algunas circunstancias y yo protestaba y yo decía, ¿por qué no me dejan ir a una fiesta si yo me porto bien, yo cumplo con la escuela, yo hago mis quehaceres, yo Y bueno, mi papá efectivamente por hartazgo terminaba diciendo, ay, vete, pero te quiero aquí a tales horas, ¿no? O generalmente siempre era como con mi mamá, ¿no? Ese refugio de, mamá, es que va a haber una fiesta. Y las fiestas no son como las de ahora, ¿no? Que empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 7 de la mañana, que ya eran fiestas que empezábamos a las 3 para terminar temprano, ¿no? Entonces era mi mamá así como que, mira, ve, pero no me metas en problemas con tu padre, ¿no? Entonces fue una transición, creo que viví, creo yo amablemente, no fui una hija latosa tampoco con mis papás, salvo en este tema de los permisos. Y dentro de las vivencias padrísimas que tengo es que en las vacaciones de las escuelas, para mí era muy importante irme a Michoacán. Mi mamá es de Michoacán, ella tiene toda su familia, pues yo me iba con la familia de mi mamá y era para mí una felicidad enorme estar de aquel lado, que me generaba conflicto con mi papá y con mi mamá porque decían, tú no quieres estar en tu casa, no te quieres ir de aquel lado, pero era como llegar a otra casa. Y creo yo que las transiciones así de la primaria a la secundaria y de llegar al bachillerato fueron muy amables, fueron muy amigables porque era yo muy amigable y entonces era para mí muy padre el asunto de estar conviviendo con más amigos en cada nivel. Y yo tuve la fortuna de estar en el CCH Oriente, que fue una experiencia maravillosa donde hice amigos muy sólidos, amistades muy sólidas y que eso al final de cuentas son cosas que aun cuando dejé de ver a algunos amigos tenía una amistad que ella falleció el año pasado, pero que sin embargo son amistades que llevas en el corazón, ¿no? Maestra Leti, Sí. Ahorita que nos comenta esa parte ya de la adolescencia cuando está en la preparatoria en el CCH, ¿nos podría decir qué fue lo que la motivó para estudiar su carrera? ¿Dónde la hizo? Y si tuvo alguna circunstancia complicada. Sí, gracias, maestro. Cuando yo decido, ya habían comentado que yo había creído desde la secundaria que yo iba a estudiar psicología, porque conocí a una niña con síndrome de Down. Y entonces cuando yo la conozco, yo a mis 14, 13 años, yo platicaba con la mamá de esta niña y yo le decía que cómo era. Y además yo veía a esta niña tan tan inteligente dentro de su discapacidad, y entonces yo quedé prendada de ello y yo dije, yo tengo que estudiar psicología porque yo voy a ser maestra de educación especial. Cuando llego al último semestre del CCH y ya es el momento de elegir carrera, estando ya en la fila para llegar a elegir la carrera, en la fila decido que voy a estudiar pedagogía porque un amigo de mis hermanos fue a la casa unas semanas antes y yo lo veía muy contento y le pregunto, ¿qué estudias, Eusebio? Y él me platica, estudio pedagogía. Y yo, ¿pedagogía? ¿Qué es eso? Yo hasta pensé que me estaba bromeando por la palabra. Yo decía, me está bromeando, ¿no? Y resulta ser que me explica qué es la pedagogía y me da, así en 5 minutos me explicó qué es la ciencia de la pedagogía. Y entonces me invita a su escuela y yo voy a la Facultad de Filosofía y Letras a escuchar clases de 7º semestre
que en realidad estaban vinculadas con la psicología totalmente. Era el laboratorio de psicotecnia del adolescente, laboratorio de la infancia, de la psicología de la infancia. Entonces, yo quedé enamorada de esas clases. Fue tremendo cuando llego a la Facultad de Filosofía y Letras y me dan mi tira de materias, en donde venían materias como filosofía de la educación, historia de la educación, didáctica general. Y entonces yo empiezo a sufrir enormemente porque yo dije, ¿y eso? Y yo dije, ¿por qué me vine a estudiar esto? Le debí de haber hecho caso a mi papá, porque mi papá, que era un hombre maravilloso y confiaba tanto en esta hija, él decía, hija, es que tú que hablas tan bonito, deberías de estudiar ciencias políticas, porque tú puedes ser presidenta de nuestra república, ¿no? Y me decía, o estudia administración para que seas diputada y seas gente que lidere a hacer cosas buenas en nuestro país. Y entonces yo decía, ay, creo que no, ¿no? Yo no creo que no, yo voy a ser psicóloga, yo decía que era psicóloga. Entonces, de verdad que cuando llego ahí, me topo con pared con esas materias que me eran tan complejas, porque es leer mucho, es tener una capacidad de abstracción y de análisis increíble, que me costó muchísimo trabajo brincar al segundo semestre. Y ese fue un choque muy tremendo, que hoy con mis alumnos es algo que yo platico. Tienen que conocer las materias, tienen que saber para no darse de topes. Entonces, sin embargo, cuando entro al tercer semestre, empiezo a ver ya las materias optativas, que sí son optativas ahí en la universidad, no son como acá. Acá las optativas son de chocolate, es el horario que te tocó Sí, y el maestro que te tocó, esa es la materia, ¿no? Allá no, allá empezamos a elegir materias y desde ahí yo empiezo a elegir todo lo que tenía que ver con psicología y con la orientación. Tuve una materia de orientación y me enamoró la orientación juvenil y entonces empecé a enlazarme con todo lo que tenía que ver con la orientación ya a nivel profesional y la verdad es que quedé prendada de mi carrera. O sea, a la fecha yo sigo pensando que es una maravillosa carrera, que aun cuando los papás puedan decir que te vas a morir de hambre siendo pedagoga, la verdad es que no me he muerto de hambre. He tenido una vida maravillosa, el instituto me ha dado una vida maravillosa, me ha dado la posibilidad de tener un trabajo extraordinario, me ha dado la posibilidad de vivir de lo que yo estoy acá y bueno, ha sido extraordinario y maravilloso, con todo y ese choque primero que No, y además se complementa, ¿no? Ya aquí en la escuela, en la práctica, se puede relacionar la pedagogía con la orientación. Claro. Y en esta parte que menciona sobre ciertos gustos o inclinaciones de sus papás para lo que usted iba a estudiar, ¿sí hubo algún choque después cuando eligió ahí su carrera y no la que ellos le proponían? ¿O lo tuvieron que aceptar? No, mi papá fue, y hablo de mi papá porque mi papá era el que tenía muy claro que él quería que yo estudiara administración, porque me veía como con muchos atributos para ello. Mi mamá, para ella era como el tema de estudia, prepárate para que no seas ama de casa como yo, ¿no? Era como el mensaje de no te vayas a quedar como ama de casa, que con todo mi respeto para las amas de casa, porque la verdad es que es un trabajísimo que yo he renunciado a él siempre, ¿no? O sea, cuando ya tuve mi segunda hija, que mi mamá dijo, ya vas a dejar de trabajar, dije, no, yo no dejo mi trabajo, porque quedarme en casa es trabajar muchísimo. Entonces, por eso digo, con mucho respeto, pero que mi mamá para ella era, estudia, prepárate, para que nadie venga a decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Hablando de los hombres, porque era una situación de hombres. Diferente. Y sí. Digamos, aquí, maestra, ya que nos lo está mencionando, ¿alguna complicación, no sé, la distancia de la escuela, la economía, el número de hermanos en casa? Sí. ¿Qué parte se le complicó para estudiar la licenciatura? Gracias, maestro, por la pregunta. Efectivamente, ustedes escucharon que vengo de una familia donde somos 7 hermanos. Soy la tercera de los hijos y tuve el privilegio de tener papás que nos instaron a todos a trabajar, a estudiar. Hubo quienes lo aceptaron, hubo quienes nada más quisieron estudiar secundaria y una carrera técnica, hubo quienes quisieron tener un oficio, hubo quienes quisimos una profesión, y por supuesto que el tema limitante era la parte económica. Siendo yo muy consciente, porque creo que siempre lo fui desde muy joven, yo decía, no puedo pedirle a mi papá que me compre libros tan caros que teníamos que comprar en la universidad, y tuve la fortuna de tener una amiga que tenía una situación económica muy holgada, que ella compraba los libros y me decía, toma Leti, llévalo a sacar copias. Y yo llegaba a la universidad a las 6 de la mañana a formarme, a las copias todavía no sacaban copias de los libros, o ya no, o ya está limitado el tema por las cuestiones de derechos de autor. Y cuando ella me facilitaba los libros, la verdad es que yo economizaba enormemente para no tener que molestar a mi papá ni meterlo en el agobio de, ay, tengo que darle más dinero porque, pues todos estudiábamos, ¿no? Sí, o sea, ya entra ahí, aunque joven, mucha de la parte de la conciencia, ¿no? Sí.
O sea, igual lo que te puedes ahorrar conmigo, lo puedes aprovechar con mis Para demás nosotros, hermanos, ¿no? claro. Bueno, miren, muy interesante la plática con la maestra Leti. Recuerden, estamos aquí en el programa Orejas de Burro, nuestra tercera temporada. Después de una pausa, regresamos. ¡Felicitaciones! Felicidades al Instituto Politécnico Nacional por sus 90 años de historia, esfuerzo y compromiso que inspiran generaciones, no solo creando profesionales, sino corazones comprometidos, siempre guiados por la técnica al servicio de la patria. Hola, desde la Dirección de Investigación felicitamos al Instituto Politécnico por su 90 aniversario. Larga vida al Politécnico. Estamos aquí de regreso en este su programa Orejas de Burro, historias que crean historia. En esta ocasión tenemos el gusto de estar acompañados por la profesora Marta Leticia Aguirre Escobar. Durante los estudios de la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, encaminó su toma de decisión hacia el estudio de la orientación educativa, área en el que hasta la fecha se desenvuelve. Con Aleph se convirtió en su primera experiencia en la docencia y posteriormente en 1992 llegó a la Academia de Orientación del CECIT 7 Cuauhtémoc del IPN. Desde ese entonces ha transcurrido 33 años impartiendo la unidad de aprendizaje, orientación juvenil y profesional, así como Historia de México y expresión oral y escrita. Asimismo, tuvo oportunidad de ser auxiliar en la especialidad técnico de soldadura industrial. Como experiencia administrativa dentro del CECIT 7 Cuauhtémoc, fue jefa del Departamento de Difusión Cultural y Servicios Bibliotecarios, también del Departamento de Humanísticas y por último del Departamento de Servicios Académicos. De la misma manera, tuvo el privilegio de coordinar el curso sabatino para ingreso a nivel medio superior, impartido en este plantel. Continuando con la entrevista, maestra. Nos mencionó que su especialidad era pedagogía. ¿Sí? ¿Qué otros estudios ha ido acumulándose a lo largo de su trayectoria personal? Sí, el estar en la docencia implica continuar en una formación constante, profesionalmente hablando, y sobre todo porque la materia que me toca impartir, que es fundamentalmente orientación, ha venido evolucionando de una manera increíble en estos 33 años. Entonces la actualización se vuelve muy importante. Yo he tomado diplomados, entre ellos ha sido el diplomado de coaching que se impartió aquí en nuestra escuela, también el diplomado de derechos humanos, en donde se hablaba del tema del arbitraje intermediando para la resolución de conflictos, y actualmente he estado tomando diplomados que tienen que ver con los derechos humanos, uno que está sumamente interesante que tiene que ver con la perspectiva de género justificado en los derechos humanos. Cada semestre dentro del instituto tenemos la oportunidad de estarnos actualizando y tomar cursos, y generalmente los cursos que yo tomo siempre son los cursos que están orientados a que me den más información, que me actualicen en todo lo que está ocurriendo respecto a temas que tienen que ver con cuestiones del ejercicio de la sexualidad de los adolescentes en temas de salud física, salud emocional, salud mental, y que eso me permite precisamente estar como más cercana, más al día, más sensibilizada con el tema de lo que me toca estar en cercanía con los estudiantes. ¿Qué recuerda de sus profesores? ¿Eran profesores de la vieja escuela? Sí, definitivamente yo vengo de una escuela que es esa enseñanza clásica. Te puedo decir que desde la primaria, o sea, en la primaria me toca esos maestros duros que el día que había alboroto en el salón y que no había control, el maestro nos paraba hacia el frente y fuera que jalara las patillas o que con el borrador nos decía pongan sus dedos así, pum, y daba un golpe, ¿no? Yo ya dije, el tema es que yo era de las que no era tan latosa, ¿no? Pero que el castigo que teníamos las no latosas era que teníamos que jalar las patillas a los compañeros. Entonces era terrible porque nos ponía en un predicamento, porque entonces los chamacos se peleaban con nosotros, ¿no? Porque éramos las que jalábamos las patillas y a veces éramos como que simulábamos y les decíamos ponte de puntitas, ¿no? Y era así como que para que no los lastimásemos, ¿no? Y el maestro sí era que el que daba el borradorzazo. De esa escuela vengo. En la secundaria seguramente también con esa rigidez, también es en lo general los maestros de esa enseñanza dura, de esa enseñanza de la memoria. Y cuando yo llego al CCH es un choque
tremendo porque el CCH estaba innovando en un sistema de enseñanza, en donde se nos decía que el estudiante tenía que ser autodidacta. Y entonces a nosotros era literal pasarnos mucho más tiempo en la biblioteca para estudiar, para leer, para prepararnos, y que a la hora que llegábamos al salón de clase el maestro venía, daba su clase, pero era decir, a ver, Francisco, coméntanos qué investigaste tú, Nat, ¿qué investigaste tú? Megan, ¿qué investigaste? Y era así como tenías que ir listo porque de eso dependía tu evaluación. Entonces fue un choque verdaderamente tremendo de cambiar de una enseñanza rígida tradicional a una enseñanza muy abierta. Y cuando yo llego a la licenciatura, me encuentro con maestros que nos daban las clases de psicología, que era maravilloso verlos cómo dictaban su cátedra. Tenía un maestro que llegaba y se sentaba, a diferencia de Politécnico, que los maestros llegaban de traje, y llegaban hasta que ni veían a los alumnos, ¿no? Allá nuestro maestro de psicología llegaba y decía, hola chavos, llegaba y se sentaba en el escritorio, y se ponía en flor de loto y empezaba su disertación, ¿no? Entonces era fabuloso cómo yo fui formada, y estoy en la universidad en un momento de una transición fabulosa en donde el feminismo empieza a tomar un auge impresionante, en donde me empiezan a cuestionar muchas cosas que yo había crecido creyendo en esta cultura machista donde fui educada, donde fui formada, y que empecé a cuestionar muchísimas cosas. Entonces, creo que esa enseñanza, te puedes dar cuenta que soy una generación que viene transicionando de esa enseñanza rígida, dura, tradicional, a una enseñanza por mi carrera, porque yo creo que los ingenieros no dicen lo mismo. A la fecha, la educación en Politécnico, porque tengo una hija que es egresada de UPIXA, ingeniera industrial, que con un maestro verdaderamente terrible, un maestro que le cuestiona y le dice, ¿qué hace usted aquí estudiando? Váyase a su casa a cuidar a su hija, ¿no? Pero es como mamá, es por supuesto tomar un papel de decir, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a estos hombres que tenemos que educarlos para este tema, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente me tocó transicionar, pero el llegar a la universidad fue fabuloso porque, excepto mi maestro de estadística, porque llevamos 2 semestres de estadística, él era un maestro rígido, un maestro muy particular en el sentido de su formación de ingeniero, pues se le notaba, a diferencia de nuestros otros maestros, ¿no? Entonces tuve esa fortuna de vivir en esa educación formativa que se fue quitando lo rígido, ¿no?, de la educación. Maestra, ya que estamos en esta parte del estudio profesional y sabemos que, bueno, aunque quisiéramos en algunos momentos que la vida fuera rosa, sabemos que tiene muchas tonalidades. ¿Qué circunstancias o qué problemáticas, por ahí nos mencionaba de sus hijos, de cierta cuestión económica, qué circunstancias se le complicaron ya en este momento o en su carrera? O sea, que de repente le pudieron, dar idea de dejarla. O sea, que en algún momento usted haya dicho, no puedo con esto. ¿Qué se le complicó en esta etapa? Con la carrera profesional. Definitivamente tuve una complicación muy particular académica que tenía que ver con, hace un momento mencionaba yo que me enfrenté con una materia que se llamaba didáctica general en el primer semestre. Esa materia es una materia fundamental para pedagogía. Yo tenía una maestra que verdaderamente me distraía mucho, la maestra, porque era una maestra que vestía de una manera muy hippie, llevaba sus guaraches, y entonces yo me distraía mirándole los pies y mirándola cómo hablaba, ¿no? Pero no atendía su clase. Entonces nunca entendí la didáctica en ese momento. Y mi primer choque tremendo de reprobar una materia fue ahí. Reprobé didáctica general. Era mi primer materia reprobada a lo largo de toda mi vida académica, lo cual fue muy frustrante, porque yo siempre me presumía como una buena alumna, ¿no? Y entonces cuando repruebo esa materia, yo decía, bueno, la tengo que pasar. Y entonces es una materia que en la universidad hay mucha esta flexibilidad, la había en aquel entonces. Pasa en ese semestre que la repruebo, voy y me inscribo, pero no me presento a hacerlo. Dije, no la voy a pasar. Ni había estudiado, ¿no? Y entonces yo dije, no la voy a pasar. El próximo semestre. Y el siguiente semestre la vuelvo a presentar. Y así, 5º, 6º, 7º semestre, llegué al 8º semestre con esa materia reprobada. Pero mi crisis era más bien un tema que tenía que ver con un choque en particular con la maestra, que era algo de ella. Ustedes saben que cuando algo no nos checa es porque, que algo nos choca es porque nos checa. Después lo entendí, ¿no? Ahí en la carrera. Y
Y verdaderamente estaba yo muy agobiada porque yo decía, no voy a terminar la carrera, o sea, voy a terminar, ¿cómo es posible que ya llegue a esto y una materia de primero sigo sin pasarla? Y entonces empecé a hacer, para pasar mis 2 idiomas que yo tenía que acreditar, terminé mis prácticas profesionales, terminé mi servicio social y la materia la seguía yo dejando rezagada. De primer semestre. De primer semestre. Entonces, cuando por fin decido que tengo que tomar cartas en ese asunto, voy y platico con la maestra. Maestra, fíjese, y ella escucha mi historia y me dice, ¿cómo es posible que tengas arrastrado esa materia y si ya te vas a ir? Entonces fue fabuloso escucharla porque dejé de verle los pies a la maestra y la escucho y empiezo a decirle que no entiendo qué es la didáctica general y me da un curso extraordinario en 15 días. Y es algo que tengo que agradecer mucho a esta maestra porque la verdad me ayudó a que yo pudiera liberar una materia que me había agobiado, porque es un agobio de semestre tras semestre tras semestre que les platico. Espero que no hayan pasado por el tema de reprobar, pero es como el tema de decir, un agobio y que estás cargando esa emocionalidad de no he terminado y no termino y esa materia, mi papá no sabe que tengo esta materia reprobada, mi mamá no sabe, ¿no? Y entonces ese es un atorón muy tremendo, maestro. Eso, porque la parte económica, yo traté siempre de no molestar a mis papás en el sentido de saco copias. Y si me daban mi dinerito así limitado para la escuela, era como me voy en el trolebús, porque el trolebús cobraba 60 centavos. Y en lugar de pagar un camión de 3 pesos. Y entonces era, no, pues me voy en trolebús y ahorro, ¿no? Y era como esos ahorros que yo generaba. Entonces esa parte económica era como un tema que se solventaba. La otra parte fue más bien esta parte académica, ¿no? Sí, porque, bueno, como mencionábamos en el otro bloque, en esta situación uno como que empieza a desarrollar la conciencia, ¿no? Sí. Que es muy diferente cuando se es hijo único, ¿no? Sí. Y entonces sienten que todo se merece y todo en esa circunstancia pues igual se pide, ¿no? Sí. Maestra, en esta parte ya profesional, coméntenos de algún proyecto, alguna actividad que usted haya participado, igual que le haya dejado muchos momentos gratos. Fíjese, maestro, que siempre me ha gustado mucho la mexicanidad. Tanto así que mis hijas tienen cada una un nombre mexicano, ¿no? Náhuatl o maya, o náhuatl y maya también tienen. Y dentro de esas cuestiones mexicanas y dentro de la parte académica siempre ha sido un tema de mucha... siempre he sido muy interesada por mis alumnos. Trato de ser muy sensible en la ubicación de cuando yo veo alguna situación como decir, a ver, ven, ¿no? Es difícil, con grupos tan numerosos como los que tenemos se vuelve muy complejo porque entonces hoy cada vez más los grupos tienen alumnos con muchas situaciones muy complejas y se ha vuelto cada vez más complejo, pero que sin embargo ese contacto que me vincula mucho con los jóvenes me vuelvo mucho más sensible cuando yo empiezo a tener a mis hijas, porque entonces empiezo a sentir el riesgo como mamá en los que mis hijas caen. Y entonces es como entonces mayor sensibilidad con mis estudiantes, pero también mucha sensibilidad con mis hijas, pero además una sensibilidad terrorífica, porque entonces empiezo a presionar mucho a mis hijas de cuidado, no dejes, no, que no se te acerquen, cuidado en la calle, y entonces después yo me enojaba con una que decía, es que esto me tiene siguiendo, y yo, oye, relájate. Y me decía, ¿cómo me pides que me relaje si tú nos enseñaste a ser así de estresadas, ¿no? Entonces, creo que en esa parte profesional ha sido como muy bonito. Yo hablo desde el tema y bueno, yo decía, tengo que ofrecer una disculpa porque este tipo de programas al que hoy me invitan es tan padrísimo porque nos permiten hablar desde nosotros y desde el corazón. Es híjole, no deja de ser uno alimentar el ego, ¿no? Al final de cuentas es hablar de nosotros, pero que esa cuestión de compromiso con mis alumnos es algo que yo la verdad siempre lo resalto mucho y yo me lo agradezco mucho a mí, de decir qué bueno que yo me preocupe por ello, qué bueno que yo le mande llamar a su mamá y que lo regañe delante de su mamá y que la mamá se vaya muy agradecida de que yo me preocupe por su chamaco, ¿no? En ese sentido. Y otra de las cosas que me llenan de mucho orgullo es cuando he participado en las 3 jefaturas que participé en la parte administrativa en la escuela. Me siento muy orgullosa del desempeño que yo tuve en cada uno de los puestos diferentes y de manera muy especial cuando yo estuve en difusión cultural y servicios bibliotecarios, porque yo no sabía la capacidad creativa de la cual yo tenía ese potencial. Y entonces para mí era tan importante pensar, es febrero, tenemos que poner cosas del Día del Amor y la Amistad. ¿Qué vamos a hacer? Buzones de amor, de cartas de amor, y nos movíamos a hacer actividades dentro de aquí de la escuela y era como movilizar a las personas que trabajaban conmigo y decirles, vamos a hacer esto y me van a ayudar, y con los chicos de servicio social de andar saloneando para decirle, queremos cartas, porque las cartas de este salón se van a ir a las cartas de este salón. Y entonces se generaron intercambios que fue muy padre. Llegar a noviembre y decir es el Día de Muertos, en octubre, tengo que hacer algo y montar
no ofrendas, sino hacer hasta 20 monos con cemento, de botes de cemento y palos, y vestirlos de novia, conseguir vestidos de novia, conseguir trajes de charro de aquí de Santa María Estahuacán. Verdaderamente fue un momento de brillar muchísimo. Le hablo de brillar porque de verdad era muy hermoso participar del tema cultural y involucrarnos e involucrar a la gente y que la gente quisiera participar. Y todas estas actividades aunadas a lo que nos comenta del trato, la cercanía con los alumnos, también sirvieron para que después usted diera cursos. Ha participado dando cursos a maestros, a docentes, dando cierta sensibilización para el trato con los chicos, con los compañeros y demás. Entonces esa parte también muy importante, maestra, igual se le agradece. Muy bien. Profesora, dejando de lado un poco este ámbito de la escuela como tal y entrando más a su trayectoria laboral, el cómo nos cuenta su pasión de ser maestra, ¿no? El convivir con los alumnos, el enseñarles, me genera muchas preguntas, y una de ellas es: ¿en qué momento decidió usted ser docente, dedicarse a esto? ¿Qué la llevó a ingresar a esta área de la educación? Fíjate que siendo niña, me recuerdo jugando a la escuelita, y yo era de esas niñas que proponía, ¿no? Y a veces hasta imponía, vamos a jugar a la escuelita. Entonces yo era la que decía, ustedes son los alumnos, yo soy la maestra, ¿no? Y entonces me gustaba mucho esa parte de dirigir. No tenía la conciencia de ser maestra. Sin embargo, cuando yo estoy estudiando ya en 7º y 8º semestre de mi carrera, yo empiezo con la necesidad de tener que querer trabajar, pero ya dentro de la pedagogía. Y algún día que estaba apenas incursionando un poquito en el tema de la danza folclórica, que es una de las cosas que me encantaban. Sigo viendo la danza, me encanta. Quise practicarla cuando cumplí 50 años, hace 7 años, y dije, no, creo que ya, qué barbaridad, ¿no? Ya es que se me sale el corazón para moverme, entonces la terrible condición física. Y alguna vez transitando, estaba yo en la colonia Selene de Tláhuac, que iba yo a una casa de cultura ahí por la danza, y pasé, estaba un CONALEP, y yo dije, quizás en CONALEP me puedan recibir para dar clase. Y entonces yo llegué y pregunté, oiga, ¿hay posibilidad de dar clases acá? Y me dicen, ¿y de qué puedes dar clase? No, pues no sé, soy pedagoga, ¿no? Y entonces me dice, le digo, pero si me enseña su mapa curricular o su plan de estudios, ¿no? Y yo lo veo. Y entonces me pongo a ver las materias y yo digo, yo puedo dar historia. La historia era historia de la tecnología en México, de lo cual yo no sabía nada, ¿no? Pero al final de cuentas yo llevé 3 semestres de historia de la educación en mi carrera, y entonces yo dije, yo sé de historia, lo único que tengo que hacer es conocer el libro de texto, y dije, si tienen un libro de texto, dénmelo, yo estudio y yo doy la clase. Me dieron la oportunidad, ¿no? Creo que tenían mucha necesidad de un maestro, y entonces me dieron la oportunidad, y yo llegué a un CONALEP que en ese momento yo tenía alumnos que eran mucho mayores que yo. Yo tenía 21 años, 22 años de edad, y yo tenía alumnos que tenían 40 años, ¿no? Señores que estaban trabajando ya en la industria, pero que CONALEP les ofrecía la oportunidad de tener un título técnico y su bachillerato para poder ellos seguir ascendiendo dentro de sus espacios laborales. Y entonces fue maravilloso. Ahí es donde yo me contacto por primera vez con la docencia y me doy cuenta de que me encanta, de que me paraba yo enfrente y yo decía, obviamente el primer día me temblaban las piernas, estaba yo así como que, ay, que me va. Pero cuando empecé a hablar y me suelto a platicar, dije, qué maravilloso, o sea, esto es para mí. Yo me gustó. Después un amigo me invitó a que en lugar de estar yendo hasta allá, me vine aquí al Iztapalapa 4, que está en San Sebastián, Tecolotitlán, el que está aquí en San Sebastián, es el 4, ¿no? Iztapalapa 1, me parece. Iztapalapa 1, sí, cierto, maestro. Es Iztapalapa 1, y yo estuve ahí 2 años, y después conocí ahí a Javier, y digo, Javier, se me ilumina la vida y se me ilumina la cara, mi pareja actual, y desde hace muchos años, y lo conozco, y él me dice, oye, yo trabajo en la vocacional, si hubiera oportunidad quisieras acercarte para allá. Y yo, claro, ¿no? Si se da la oportunidad. Y un semestre llegó y me habló, yo acababa de casarme, y curioso, lo voy a comentar, curioso, él me llama a la casa de mis papás, porque era el teléfono que teníamos, no existían los celulares. Y mi mamá contesta el teléfono y le dice, oiga, ¿no está Leticia? Y mi mamá le contesta, ella ya se casó, ¿qué quiere? ¿No? Y entonces él dice, pues muchas felicidades, ¿no? No, es que le hablo porque mire, hay una oportunidad en la vocacional, salió una convocatoria, entonces quisiera ver si ella quiere ir y demás. Dígame su nombre y su teléfono, yo le paso el recado. Y a partir de ahí yo me presento, conozco aquí a Isabel Ballesteros, le dejo mi currículum vitae y me manda a llamar para iniciar a dar clases acá a partir del 1 de octubre de 1992. Y ha sido fabuloso, ¿no? El estar aquí en esta parte de la docencia. Sí. Es muy gratificante escuchar su
su historia, su trayecto por la docencia. Concordamos en que es una excelente maestra. Aquí están presentes algunos de sus exalumnos y cuentan lo mismo, ¿no? Que es un honor tenerla como maestra. Pero claro, no todo en la vida es fácil y menos pues en la docencia, ¿no? Esto me lleva a cuestionarle qué es lo más difícil a lo que se ha enfrentado en sus diferentes etapas en el área de la docencia. Creo que lo más difícil cuando llegamos y nos paramos frente a un grupo, yo creo que siempre lo más complejo es que tú entres al salón de clase y para los alumnos no sea de interés lo que tú quieres y lo que creemos cada maestro que entramos a clase, yo tengo la certeza de que más allá del ego, ¿no?, de la materia que impartimos, creemos que la materia que impartimos es una materia fundamental para la formación de nuestros estudiantes. Y yo siempre he confiado y he creído que la orientación en todos los temas que nosotros abordamos a lo largo de los 4 semestres ahora que los vemos. Cuando yo llegué aquí a esta escuela, los teníamos los 6 semestres, 1 hora a la semana. Pero hoy que los vemos 4 semestres, verdaderamente yo sí creo que la materia que yo imparto es una materia muy importante, porque es una materia para la vida. Igual que muchas otras materias, pero esta es una materia de vivencia y de reflexión personal para la vida, en donde la parte que más me duele es cuando no logro contactar con un alumno y que el alumno tiene esa actitud de no me importa lo que digas, ya va a empezar la maestra con sus rollos, ya va a empezar, ¿no? Y es como entender que esa parte es la parte que más me duele. Me duele mucho la indiferencia de los alumnos, por supuesto. Me duele mucho la indiferencia de los papás para con sus hijos. Me duele mucho el que un joven se atreva a levantar la voz en contra de algún maestro. Eso me duele mucho. Eso son cosas difíciles porque yo peleo mucho con el tema de que los maestros corran a los alumnos, ¿no? Porque es entonces una cuestión de no puedo controlar mi grupo. Y cuando yo corro a un alumno, entonces le estoy dando lo que él quiere. Le estoy dándole la atención que él quiere, le estoy dando el asunto de decir, por la maestra, ella es la responsable de que yo no estudie. Y no quiero dar ese tipo de cosas, al contrario, yo quiero ser la responsable de que sí estudiaron, ¿no? Esa es la parte. Sí, en algunos casos, bueno, aquí lo comento porque también ha llegado a pasar esa situación con varios de nosotros los profesores. Sí. Lo que necesitan los chicos es como un break, un espacio, sí, porque como usted dice, sí, traen algo que les hace explotar, ¿no? Y en ese momento a lo mejor no piensan demasiado cómo reaccionan. Entonces yo también, a ver señor, puede salir, o señorita, 5 minutitos, vaya, dése una vuelta, vaya al baño, lávese la cara y regresa. Y ya, a ver si trae otra actitud. Entonces, nos vemos en esa situación porque sí es complicado, ¿no? Sí. En el momento que hay un chico que empieza a ser detonador de esas situaciones, de repente los demás también por ahí lo pueden seguir. Entonces es un momento de que 5 minutitos y regresa y continuamos. Ya en él está, si no decide regresar a la clase, ¿no? Pero sí le damos ese espacio. Sí, y como muchísimos momentos más difíciles, ¿no? Agradecerle su manera de expresarnos todas estas anécdotas. Tendremos el gusto de seguir con estas anécdotas que usted nos cuenta. Por el momento vamos a una breve pausa. En esta ocasión nos acompaña la profesora Marta Leticia Aguirre Escobar. Muchas gracias. Gracias. ¡Felicitaciones! Felicidades al Instituto Politécnico Nacional por esas 9 décadas de estar sirviendo a la nación, México. La reflexión. Hola, soy Policarpia. Hoy no se me hizo asistir a la grabación porque tenía clase. Chamón y Fuentecita va comenzando el semestre en ESIME Culhuacán y mi hermano Policarpio otra vez está enfermo de la garganta. Pero le mando este audio a la profesora Marta Leticia. Escúchelo con atención y al final da su comentario de lo que le hizo recordar. La reflexión se llama Los extraordinarios días ordinarios, por Dante Gebel. Si crees que la vida en familia que tienes ahora, crees que la tendrás para siempre, tal vez deberías prestar atención a los días comunes. Ellos comienzan con cereal y terminan viendo películas. Entre ellos están los días en que los niños jugaban con el perro, comían helados y se mecían en los columpios. Tardes con manguera y lodo
que siempre terminaban en la cama en noches de cine familiar. Cuando tu hijo lloró en la puerta del jardín de niños, pensaste que siempre lloraría al separarse de ti, pero tan solo son etapas y a su tiempo. Entonces los problemas parecían enormes, las alegrías, las alergias, el partido perdido, los peces que morían uno tras otro. Pero en general es un mundo que tenemos mientras la familia se construye y hacía sentir que la infancia es eterna. Era tan bello amanecerlos en tu regazo, oliendo talco y su cabello recién lavado. El beso y la bendición de las buenas noches. Dejarlos en su cuarto para que amanecieran en el nuestro. Las pelotas dejan de volar en el jardín. Los juguetes ya no están regados dentro de la casa. Los juegos de mesa incompletos mientras se llenan de polvo. Preparar la merienda mientras esperas que salgan de la regadera. La puerta de la recámara que siempre estuvo abierta, de pronto un día se cierra. Un día al salir y cruzar la calle, estiras tu brazo para alcanzar la manita que siempre estuvo ahí para agarrar la tuya. Y tu pequeño ha crecido. Camina un par de pasos atrás pretendiendo no conocerte. Has entrado a un nuevo territorio llamado adolescencia y no conoces el piso donde estás parado. La hija que cargaste y cuidaste se ha transformado en un sujeto jorobado sobre una computadora. ¿Te has preguntado si lo estás haciendo bien o ya no hay marcha atrás? Advertencias y consecuencias comienzan a no funcionar. Las charlas de sobremesa se van esfumando. Mientras llenas el refrigerador, compras pizzas, haces de chofer, negocias permisos, revisas calificaciones, restringes el dinero, aprendes a textear y sobre todo a rezar por las noches. Ignoras la recámara que parece haber sido bombardeada. Cuando has salido de fiesta, ahora tu sueño está alerta. Aprendes a leer entre líneas e interpretar miradas y determinar colores. Te dicen, ¿qué onda, jefa? Y de pronto estás frente a una verdad que sabías desde hace tiempo y te negabas a enfrentar. Ahora el joven o la jovencita no te necesita, ni que le prepares el noche, ni que le cierres la chamarra. Necesita tu confianza. Te recuerdas a ti misma y que habrá que dejarlo ser. Saboreas distintos cada momento, pidiendo que se alarguen. Das bendiciones muchas veces en el aire. No podemos cambiar el crecimiento y debemos cambiar nuestra actitud. En vez de decirle lo que habría que corregir, piensas en lo que han superado. Abrazas a tu niño o niña. Le susurras que no o la extrañas mientras haces su maestría o trabaja en algún lugar muy lejano. Ese torbellino de cajones azotados, ganchos caídos y música estridente se ha ido. La casa tiene una nueva clase de silencio, como cuando esperas que ese pastel salga del horno, sin poderlo abrir y cruzando los dedos para que quede bien. La leche se agria. Por fin sobra una rebanada de pastel para ti y nadie te pide que lo lleves a algún lado. Entonces miras a tu compañero y ven que la casa se ha hecho enorme para los dos. ¿En qué momento pasó todo tan rápido? Te lleva mucho tiempo percatarse, pero definitivamente el más maravilloso regalo es haber formado una familia, haberse involucrado en ella, interesada, comprometida y al final convencida de soltar en su tiempo. En su momento, el tiempo que tenías para ti ya no te sobra y Dios no se equivoca. Ahora sabes lo que quieres y cómo se consigue y cómo se disfruta, pero sobre todo ahora entiendes cómo se ama, porque ya sabes
preciso y perfecto de haber vivido esos días ordinarios. Maestra Leti, ¿qué le pareció la reflexión? ¿Nos podría dar un comentario? Bueno, creo que esta reflexión de vida es la vivencia pura de lo que transitamos y en mi caso que en su momento decidí tener a mis hijas y que el transitar por toda esta experiencia y al escuchar la reflexión, de verdad no puedo sino contactarme con la parte de mi ser mamá y cómo se vive el ser mamá desde el embarazo mismo o desde que somos jóvenes, de decir si me veo siendo mamá o no me veo siendo mamá, y que al verme en esta situación de ser mamá, es efectivamente la forma en que transitamos, de tener a esas hijas en mi caso, cuando recién nacidas, en su momento cada una, y que hoy que estas 3 hijas mías son adultas, no puedo sino pensar en cómo en la adolescencia de ellas, haber pensado en su momento de decir, ¿por qué se me dejó ser mamá? ¿No? Porque es verdaderamente un momento de choque de ideas, de intereses y demás, y que como papás nos hace dudar, o hablo de mí, como mamá me hizo dudar si verdaderamente estaba yo haciendo lo correcto. Hoy que mis hijas son adultas, las 3, que 2 de ellas ya son mujeres que llegan a ser autosuficientes porque ya trabajan, porque ya tienen su propio espacio que cuidar y que atender, y que han tenido que moverse de la casa de nuestro hogar, y hoy verlas haciendo su propio hogar, no puedo sino sentir mucho orgullo de este ser mamá. Hoy pienso que qué bueno, qué bueno tener estas 3 hijas que tengo, son mis hijas, por supuesto, y son maravillosas. Hablo de 2 hijas porque son las independientes, son las que ya trabajan, son las que ya viven en aparte, y que tengo la fortuna de que de una de ellas tengo una nieta que hoy tiene 12 años, y que es maravilloso tener a esta maravillosa edad que yo tengo también, tener el disfrute de saber qué se siente tener una nieta, ¿no? Y de mi última hija, que es la más joven, ella es una hija que está en la universidad, que ella continúa estudiando, está en su último semestre, y que la veo igual que mis otras hijas en este tema de ensayo y error, estar enfocándose hacia el tema del ser buenas personas, de ser buenas ciudadanas, de verlas convertidas en estas mujeres que son. No puedo sino decir que me llenan de mucho orgullo, y que por supuesto esa reflexión nos invita muchísimo a conectarnos con esa vivencia de nuestro ser mamá, ¿no? De mi ser mamá, me hizo conectar mucho con ella. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Siga disfrutando de su entrevista. Estamos de regreso aquí en su programa Orejas de Burro, ejemplos de pasión y vida. En esta ocasión nos acompaña la maestra Marta Leticia Aguirre Escobar. En el año 2019 trabajó en UPIXA, en el Departamento de Innovación Educativa, realizando alineación pedagógica de cursos, diplomados, seminarios de titulación orientados a la comunidad estudiantil, al personal docente y a personas externas al instituto, así como a egresados. Es importante mencionar que además del trabajo tiene una vida personal, así como una vida de familia que disfruta enormemente, sea en la convivencia de un día cotidiano o en el compartir un viaje. Tiene un compañero de vida, 3 maravillosas hijas y una nieta con los que comparte este plano en el universo. Ha sido una dicha. Actualmente está considerando la jubilación con la firme convicción de continuar disfrutando de este etapa. Bien, maestra, después de esta interesante semblanza y la reflexión que ya también tuvo, ¿nos podría comentar dentro del ámbito profesional alguno de los logros o situaciones que más le hayan llenado, y también en la parte familiar, qué es lo que más le ha gustado de estas áreas, de estas etapas? En la parte laboral me siento verdaderamente satisfecha y feliz de pertenecer a una academia, que es una academia donde confluimos
mujeres y 2 hombres en su momento, hoy es nada más uno, que hemos tenido pues esa fortuna de poder convivir en una academia matutina y vespertina con mucha cordialidad. Y puedo atreverme a decir que con mucho cariño, que nos hemos convertido, yo creo que los trabajos, cuando logramos convertir estos trabajos en un lugar donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos que llegamos a casa también, creo que eso es maravilloso en la parte profesional, porque nos permite hasta poder trabajar en donde nos corresponde el trabajo académico con los maestros, nos permite trabajar de una forma más amable, ¿no? De una forma más directa y saludable con nuestros compañeros. Creo que esa es una parte que pondero mucho y por supuesto que la experiencia de ir aprendiendo, de ir viendo cómo se ha transformado nuestra temática que abordamos en nuestra escuela y nuestra materia, en donde yo les decía a mis alumnos, les decía yo, imagínense ustedes que cuando yo entro a trabajar aquí en 1992, cuando hablábamos de las orientaciones sexuales, hablábamos de 3 orientaciones sexuales, ¿no? Y pasan 33 años y entonces hoy tenemos que hablar de LGBTQ y demás, todo, ¿no? Y todo lo que hay. Y que entonces eso ha implicado un nivel de compromiso por parte hablo de mí, de mis compañeras y mis compañeros, como para poder trascender a cómo se mueven nuestras formas de hablar, nuestras formas de tener que comunicarnos, ¿no? Ahora con todas estas nuevas cuestiones de la perspectiva de género, con el tema de la inclusión, cómo nosotros tenemos también que aprender a comunicarnos y a ponernos en ese nivel comunicativo con nuestros compañeros, con nuestros alumnos. Entonces creo que esa es en la parte de lo laboral. En la parte de la familia, sí va por ahí la pregunta, ¿verdad? Sí, también en la parte familiar, por supuesto que valoro muchísimo hoy, ya lo decía yo en la cápsula, que ver a mis hijas tan desarrolladas, comentábamos ahorita, ¿no? El asunto de decir que quienes tenemos la experiencia de tener hijos, siempre creemos que vamos a estar con ellos y que va a llegar un momento. Bueno, yo creí que para mí tenía yo un compromiso muy importante si yo tenía hijos. Cuando yo empecé a tener mis hijas, de repente se nos empiezan a olvidar los compromisos, ¿no? Y sin embargo hubo un compromiso que para mí era importante, y decir, si yo logro que mis hijas sean personas que se valen por sí mismas y que son buenas personas y que no van por la vida haciendo el mal, sino que que van por la vida haciendo el bien, que tienen modos de comunicarse saludables, porque desde pequeñas yo a ellas algo que les decía mucho era, cuando peleaban, ¿no? Como entre hermanas, de decirles, a ver, un momento, si no tienes algo amable que decir, mejor no digas nada, ¿no? Y fue una constante con ellas, y hoy me da mucho gusto, me enternece, porque la semana pasada me decía mi hija, la mayor, X, me decía, ma, ¿no sabes qué bonito aprendizaje? Porque hoy lo vivo y lo sigo reproduciendo, y que cuando convivo con gente es como en el tema de si no tienes algo amable que decir, mejor no digas, ¿no? Y me lo aplico mucho a mí, lo sigo diciendo, me decía mi hija. Y entonces las otras 2 hijas decían, sí es cierto, ma, sí es cierto, y ahora que lo recuerdo, y entonces es como pensar que qué bueno que hayamos, que yo me veo en este tenor. No quiero decir que la vida es color de rosa con los hijos y que todo transitó maravilloso y fuimos la familia feliz. No, yo creo, tuve crisis en determinados momentos. Yo creo que en esta vida de ensayo y error, yo como adulta, mis hijas como niñas, después como adolescentes, luego como jóvenes y hoy como adultas, y hoy que estamos vivenciando otra vez con una preadolescente que es mi nieta, y es como decir, con mi hija que es la mamá, decirle, recuérdate nada más, mami, ¿tú cómo fuiste? O sea, tenme paciencia, o sea, tienes que tenerle paciencia a mi nova, porque también ella está creciendo. Y entonces termino siempre diciéndoles que no hay otro tema más que justificarlo en el amor. Y no puedo dejar de hablar de mi pareja, porque al final de cuentas en pareja nos construimos, y que cuando hablamos del ciclo vital del humano y el ciclo vital de la familia, es evidente que los hijos crecen con nosotros, y que lo que mejor podemos hacer es generar hijos independientes, autosuficientes, y que también se vayan de la casa, y estar preparados para ello y no sufrirlo, al contrario, festejarlo y decirles que les vaya muy bien,
darles la bendición y pensar siempre que Dios va a estar con nosotros y con ellos y que les va a ir muy bien. Y que cuando se logran ir consolidando proyectos, no puede uno sino pensar en el orgullo que es esto. Hablo de la pareja porque entonces es pensar que me siento muy dichosa, muy afortunada de continuar teniendo una relación con Javier, y que cuando en un inicio pensábamos que no sabíamos si se iba a consolidar nuestro proyecto de vida, y que hoy que estamos en este momento de nuestras edades que tenemos, y pensar en el disfrute que nos implica el saber que nuestras hijas, porque pues él también tiene sus 3 hijas de un primer matrimonio, pensar que nuestras hijas, sus 3 hijas, mis 2 hijas y nuestra hija en común, son hijas maravillosas, hijas que están bien, que están haciendo por lo suyo, y que a pesar de los errores que como papás cometemos, porque también los cometemos, ellas ahí van como adultas haciendo lo que tienen que hacer dentro del ámbito de lo positivo, ¿no? Que debe de ser. Y que esta cuestión y esta oportunidad de estar hoy sintiéndome fuerte en mi relación con Javi, es también una posibilidad de ilusión, que es como si los hijos se van, qué bueno que nos caemos bien, ¿no? Qué bueno que todavía podemos decir que nos amamos, y qué bueno que podemos seguir siendo compañeros de viaje, porque eso es la vida también. Y que tienen proyectos en común, ¿no? Sí, los tenemos, efectivamente los tenemos. Entonces, creo yo que es muy, muy bueno, maestro, y yo quiero decirles que cada etapa de la vida, yo creo que tenemos que vivirla con la pasión que nos alcance y disfrutarla lo más que se pueda. Que así como yo pensaba en la primaria porque lloraban mis amigos y si íbamos a ir a conocer más amigos, yo comentaba hace poquito con Megan, decía que cuando yo era soltera, me preguntaban, ¿no?, mi estado civil, y yo siempre decía felizmente soltera. Dicen, ay, sí sabe, ¿no? Esta no se va a casar nunca. No, el día que yo dije que me iba a casar, pues cuando me caso dije, soy felizmente casada. Y que el día que las cosas no funcionaron en ese matrimonio y que tuvimos que darle gracias a la relación, me quedé con los 2 grandes regalos que me quedo de la relación, que son mis hijas, y que es como decir, no puedo sino agradecerle mucho al papá de mis hijas en este momento que coincidimos en la vida, porque me regaló a mis 2 hijas, ¿no? Y que en ese sentido, cuando entonces ya se me preguntaba cuál era el estado civil, y yo decía, felizmente divorciada, ¿no? Y entonces me decían, ay, esto sí que sabe, ¿no? Y cuando inicio yo mi relación con Javier, es como pensar, pues felizmente en una relación, ¿no? Y que cuando nacen las hijas es felizmente mamá, y que hoy que las hijas empiezan a irse es como felizmente en un nido vacío, pero feliz de decir, qué bueno que estamos consolidando que ellas sean independientes, porque a eso aspiramos los papás, no a tener hijos que estén como lapa, ¿no?, con los papás. Entonces a eso aspiramos. Muy, muy interesante, maestra, sus reflexiones, sus respuestas. Nos aclara que no necesariamente grandes logros requieren grandes premios o grandes distinciones. A veces situaciones cotidianas del trabajo, de la vida familiar, nos hacen estar a gusto, nos hacen sentirnos bien en cualquier situación, como usted dice, soltero, casado, divorciado, pero felizmente, ¿no? Felizmente porque estamos aquí y porque hacemos lo que nos gusta. Y eso nos llena. Y qué mejor que estemos acompañados pues de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros. Y a eso viene la otra pregunta. Ya nos comentó de la parte familiar y parte laboral, pero como docente, ¿qué es lo que más disfruta de ese trabajo? Ay, disfruto mucho la amistad de mis compañeras de trabajo. Hablo de Vicky, hablo de Trini, de la maestra Conchita, hablo de María Luisa en su momento, de la maestra Hilda, de Avelina, de la maestra Martita, que es de filosofía pero vive en nuestra academia, que nos encanta que siempre esté con nosotros. Por supuesto de la maestra Juanita, de la maestra Esther, del maestro Juan Manuel, Tonatiuh en su momento, que ya falleció, de la maestra Jacqueline, o sea, todas ellas compañeras que nos hicimos amigas. Otra familia. La maestra Josefina, quiero decir y nombrarla ya en particular porque ella estaba naciendo su bebé cuando se requirió de un interinato. Y entonces yo siempre digo, gracias a que nació Lula, que es mi ahijada ahora, por eso hablo de familias.
porque entonces, gracias a que Lula iba a nacer, que es la hija de José, yo pude entrar a esta escuela y he logrado permanecer acá. Y entonces, no solo con ella, sino el lograr establecer amistades fuera de la academia. El pensar en la doctora Alvarado, pensar en en la maestra Rosa Alma, pensar en Teresa Sevilla, y es delicado que esté dando nombres porque entonces voy a dejar de nombrar a muchos más, pero que el asunto de sentirme que puedo transitar por mi escuela y sentir que puedo recibir sonrisas amables pasando por soldadura, por electricidad, por construcción, y que decir, esa parte la valoro mucho en mi trabajo. Por supuesto que cuando hablando de trabajo, pues valoro muchísimo el asunto de subir a dar clase con mis alumnos. Yo siempre creo que el estar frente a un grupo me revitaliza. Valoro mucho la estabilidad que me da el tener un trabajo como el que tengo. Valoro mucho todo lo que me provee el instituto y valoro muchísimo el asunto de cómo, gracias a tener la oportunidad por algunos directores, en su caso el maestro Jera, que fue el que me llamó para estar en una de las jefaturas, después trabajar con el maestro Tobar, con la maestra Refugio, Armenta, estar trabajando con gente que en su momento fueron mis directores, ¿no? Me tocó trabajar con el maestro Regalado, con el maestro Job también en un momento, y que es como pensar que con el maestro Humberto, que fue como estar trabajando de la mano y decir, creo que y al final no es con quién trabajas, es la parte de decir, pertenezco a esta institución y lo que tengo que dar es independientemente de quien esté a la cabeza de esta escuela, porque yo no soy por un director, soy lo que soy por mí y por el compromiso que me implica estar acá en la escuela. Entonces creo que la parte medular, maestro, las amistades que tengo, y la otra parte medular es el subir y dar clase con mis alumnos y tener ese compromiso de decir, aguas con esto, no por acá, sí por acá, ¿no? Esa parte es la más importante. Como dice, es retroactiva, es energía, ¿no? Sí. Nos motiva. Gracias. Sí. Continuando con la entrevista, maestra, ¿en qué puestos o jefaturas o proyectos, exposiciones, conferencias o eventos ha participado? Sí, mencionaba yo hace un ratito que estuve en 3 jefaturas aquí en la escuela y en esas jefaturas fue la de difusión cultural, la de servicios académicos, en donde tuve la oportunidad de conocer a la totalidad de los docentes de la escuela. Fue maravillosa la experiencia que tuve ahí, y también estuve en el departamento de humanísticas, que me permitió conocer de manera muy cercana a todos los maestros que pertenecemos al área de humanísticas. Siendo instructora de cursos me encanta ser instructora, aunque participo poco, pero me gusta ser instructora dando cursos aquí a los maestros, y ha sido muy buena experiencia también. Me tocó trabajar, como mencionaban, estuve trabajando en UPIXA, y en UPIXA, además de trabajar en la alineación pedagógica, tuve la oportunidad de que la jefa que tuve era una mujer que me decía, ¿eres pedagoga? Sí, perfecto. Tengo un curso, aquí está, dalo. Y entonces yo así como, ¿cómo? Pero no, dalo, o sea, prepáralo y es dalo, ¿no? Y entonces fue replicar un curso a 6 grupos diferentes de maestros de nivel superior. Entonces fue una experiencia fabulosa el estar trabajando con ellos, y entonces creo que esa parte del trabajo constante de no solo frente a alumnos, sino también frente a compañeros, que es un trabajo muy difícil. O sea, pararte frente a maestros es tener a potenciados alumnos que están críticos de estar viendo qué digo, cómo me paro, qué hice, ¿no? Entonces es diferente el asunto, pero esa es la cuestión de esa experiencia. Ahora, pasando un poco de su vida rural, de su vida privada, ¿qué es lo que le gusta hacer en sus ratos libres? ¿Y cómo balancea su vida personal y familiar? En mis ratos libres me gusta tener la posibilidad de estar viendo la televisión. Generalmente cuando llego a casa sí tengo la mala costumbre de llegar y prender la televisión, porque me encanta ver los programas de remodelación de casas. Me encanta, ¿no? Me encanta. Me gusta, digo verlos, pero en realidad es que si me toca estar preparando, que casi no preparo comida, pero cuando preparo comida o estar limpiando la casa lo escucho, no me gusta estar escuchando. Y de tiempo libre me gusta, por supuesto, si tengo oportunidad de salir con mis hijas o con Javier, que salgamos a algún lado a caminar, a alguna plaza, o si tenemos oportunidad de salir a pasear, nos encanta salir a pasear. Cada vacaciones siempre estamos pensando qué vamos a hacer, ¿no? O sea, el fin de semana es qué hacemos, ¿no? Si nos podemos dar alguna escapada, o a veces también son tiempos de relax. También me gusta estar en tranquilidad en mi casa. Disfruto mucho cuando me quedo sola, que cada quien tenga sus compromisos, y así como, por fin, para mí la casa, ¿no? Y es así como disfrutar y decir, hoy me voy a sentar a tomar un café, acostarme aquí en el silloncito, y puedo tener también esa posibilidad de hacerlo. Me encanta la danza folclórica, quise retomarla,
pero implica mucha responsabilidad porque entonces me llamaban a que fuera yo a bailar ya escenarios y creo que ya no estoy para esos retos, ¿no? Dije, no, pues que ya no, está muy padre, pero no para ello. Entonces creo que esa es la parte que me gusta mucho en el tema de disfrute. La segunda pregunta era... ¿Cómo balanceas vida personal? Es sumamente fácil. Con la ocupación de todos, cada quien tenemos ocupaciones en la casa, entonces tengo cosas personales que me gusta hacer. Por ejemplo, me encanta el tema de bordar, ¿no? No bordo, sino que una hija empezó un emprendimiento y entonces yo le digo, yo te ayudo, ¿no? Y entonces me pongo yo a ayudarle a bordar. Eso me encanta. Me relaja muchísimo y está muy padre. Me encanta confeccionar cosas. O sea, siempre presumo que el vestido de bodas cuando yo me casé, aunque me haya divorciado, yo lo hice, ¿no? Me hice mi vestido de bodas y entonces siempre lo presumo, siempre digo, yo lo hice, ¿no? Entonces es como un tema de, creo que esas cosas me relajan. Y obviamente cuando se vienen los tiempos de días de disfraces, mis hijas están ahí diciendo, es que quiero este disfraz, ¿me puedes ayudar? Y entonces me encanta estarles haciendo ahí sus cosas a mis hijas, ¿no? Es muy sencillo nivelarlo, porque creo que cada quien entendemos que también necesitamos esos espacios de estar juntos como muéganos, pero también requerimos de espacios de ahorita vengo, voy a mi cuarto, ¿no? Y es adiós, ¿no? Me desconecto tantito. Claro, ¿no? profesora, agradecerle esta parte de dejarnos, pues, adentrarnos un poco más en su vida personal, de su familia, como nos comenta, de su pareja, ¿no? Bueno, vamos a una breve pausa. En esta ocasión nos acompaña la maestra Marta Leticia Aguirre Escobar en su programa Orejas de Burro. Maestra, hoy quiero expresarle mi más sincero agradecimiento. Durante el primer y segundo semestre, usted fue una guía muy importante para mí y para muchos de nosotros. Con su orientación, paciencia y dedicación, nos ayudó a aclarar dudas, a tomar mejores decisiones y a confiar más en nosotros mismos. Su apoyo no solo fue académico, también humano, y eso marca una gran diferencia. Gracias por su compromiso, por escucharnos y por acompañarnos en una etapa tan importante de nuestra formación. Su trabajo deja huella y hoy quiero reconocerlo y agradecerlo de corazón. Bien, seguimos aquí en su programa Orejas de Burro, historias que crean historias. Y como ya se dieron cuenta, seguimos con nuestra invitada, la maestra Leticia Aguirre Escobar. Entonces, continuamos con parte de la semblanza de su historia. Continuando con la entrevista, maestra, ¿se puede describir en 3 palabras? Qué complicado es. Bueno, me considero comprometida, independiente y solidaria. Las 3 palabras, sí. Y bueno, lo dejo en 3 palabras. En esta ocasión, como parte de nuestra escenografía, tenemos un cuadro que nos hizo favor de prestarnos la maestra, sí, junto con el profesor Javier Escamilla. ¿Nos podría contar cuál es la historia detrás de ese cuadro? Más allá del cuadro, yo comentaba que primero pues es reconocer que Javi es un artista, ¿no? Le gusta pintar y lo hace bien. El tema de la conexión de ese cuadro es que dentro de uno de los primeros ramos de flores que yo recibo por parte de Javi en un cumpleaños, fue un ramo muy bonito. Me había preguntado qué flores me gustaban y yo había mencionado los alcatraces. Siempre me han encantado los alcatraces y me regaló un ramo de flores muy bonito de alcatraces. Y algún día él se puso a hacer una interpretación, ¿no? de los cuadros de Diego Rivera, ¿no? Y entonces cuando empezó con este trabajo, como que a mí me encantó la idea de ver lo que estaba pintando. Precisamente son vendedoras de flores, ¿no? Y cuando lo vi y dije, porque había hecho anteriormente un ejercicio también, pero con girasoles, pero que cuando empiezo a hacer el de los alcatraces, así como que qué bonito, porque eso me conectaba mucho a mí con este primer regalo de ramo de flores, que en aquel entonces, siendo más joven, yo siempre decía, es que ¿por qué regalan flores? Pobrecitas, ¿por qué las cortan? Y me enojaba mucho que regalaran. Pero el día que a mí me regalaron, porque yo decía, pues que regalen la maceta, ¿no? Por lo menos duran más las plantas y demás. Y cuando me regaló flores, porque pues se van a enterar que yo no recibía flores, ¿no? Entonces, cuando recibo ese primer ramo de flores fue
verdaderamente elogiante, fue como muy bonito, fue como un detalle que me encantó. Y por supuesto que me enlaza cuando él empieza a hacer este cuadro. Yo pensaba muchísimo en que decía, qué bonito, porque a mí me encantan los alcatraces y pensaba yo siempre que los alcatraces, alguna vez pensando, ¿por qué me gustan? Pues es que me parece tan increíble la forma en que crecen y esa forma en que se envuelve que está envuelta el pétalo, porque pues al final es un solo pétalo, según entiendo, espero no estar diciendo una tontería, pero que ese se abra y pensar como el infinito que representa ese alcatraz, ¿no? Entonces es un poquito esa historia de ese enlace emocional que yo tengo con ese cuadro, sí, la parte romántica, exactamente. En esta ocasión contamos con una invitada especial. Sí, soy Carolina Velázquez, exalumna de la maestra, fui ya de la generación 2016, y pues no tengo palabras, siempre se lo he dicho, es una persona muy, muy bonita. Yo cuando hice mi examen de admisión me quedé en Boca 8, ahí cursé mi primer semestre y ya luego solicité mi cambio para acá, ingresé a segundo, aquí con ella me tocaron clases con ella y bueno, por temas muy personales tuve como que dejar ese semestre la escuela. Y justo cuando regresé fue como la única maestra que se acercó a mí a decirme, Caro, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste? Entonces fue como que me acerqué mucho a ella, pues platicaba con ella. Y ya justo cuando recursé, pues ella volvió a ser mi profesora. Y de ahí ha estado conmigo siempre. Bueno, retomando esto que eres exalumna de la profesora, ¿alguna anécdota que tengas, alguna vivencia que hayan compartido aparte de esta difícil situación que nos comentas que te haya marcado como persona y te haga pues revivir esas emociones bonitas que tienes con la profesora? Pues yo creo que son muchas, pero resumiéndolo brevemente, ella ha estado como en los momentos más importantes de mi vida. Y me ha impulsado mucho, ¿no? Igual por muchos temas complicados, ella siempre era como, Caro, haz esto, Caro, ven acá, Caro, y como que ella me ayudó a no perderme, ¿no? Dentro de esta etapa que pasamos como adolescentes, de no sabemos qué queremos, no sabemos nada, ella siempre fue como ese pilar ahí muy importante. Y yo creo que no sería como una anécdota, sino más bien es la enseñanza que me dejó de siempre lucha por lo que quieres, ve adelante, tú puedes. Yo creo que más que una anécdota fue la mejor enseñanza que me dejó. Sí, claro, muchos de sus exalumnos comparten pues la misma situación, ¿no? La tienen en un puesto muy bonito en el que todos comparten que es una excelente profesora y más que una profesora, pues una compañera, ¿no? De vida, una persona que llega y no sé, yo no tenía el gusto de conocerla realmente, no me había impartido clases, pero escuchando su historia, todas sus vivencias, creo que es más que una maestra, es una compañera de vida, ¿no? Una persona que llega y marca la vida de sus alumnos, de esas maestras que te incitan a querer seguir viniendo, ¿no? Porque claro, el estudiar, en este caso, en esta institución es algo muy difícil, pero estar acompañado, rodeado de estos excelentes profesores, pues sí es una gran ayuda. Hace un momento y en la plática que tuvimos anteriormente retomábamos esta parte de sus planes a futuro. Usted nos dijo que quería pues vivir más, bueno, me comentó, ¿no? Esas experiencias con su familia o eso de la jubilación. ¿Nos podría platicar un poco más de esto? Sí, claro. Quiero antes de contestar la pregunta decirles a ustedes que efectivamente Caro ha sido de estas alumnas que afortunadamente se vuelven sensibles quizás a escuchar, no porque tenga que hacer lo que yo digo, ¿no? Yo sabía que estaba pasando situaciones muy difíciles, muy complejas, y en la misma academia, porque no soy la única, la maestra Belina, la maestra José, intervinieron mucho, hubo necesidad de platicar con sus tutores, y fue como mucha cercanía, y la verdad es que es de esas alumnas hasta donde los maestros a veces terminamos diciendo, ay, ¿cómo hago para poder sacarla de donde está? Y pensando que somos rescatadores, ¿no? Nos quedemos a veces en ese tenor de decir cómo
cómo puedo favorecer que ella pueda transitar de manera más amable esto. Y a mí me gusta mucho que hoy somos amigas, porque me encanta que Caro me saluda cuando ella tiene oportunidad de saludarme, sea por mensajito o a veces una llamada para decirme que la última sorpresa maravillosa que me dio fue el asunto de que iba a cantar, porque está componiendo música, porque está liberando. Bueno, yo hablo de liberar, yo creo que el arte es precisamente, y cuando bailamos es el arte, ese arte nos permite liberar, creo, muchos demonios, pero también nos permite liberar muchas bondades que traemos dentro. Y a mí, yo me siento muy feliz porque hace unos meses que fui a escucharte tocar la guitarra y cantar con tu hermana, fue para mí como escuchar y decir, qué maravilla que a través de la música, Caro está brillando en esa forma que se necesita brillar para poderse sentir feliz y conectada con la vida. Y eso me hace sentir muy, muy orgullosa de ti. Sabes que me siento muy orgullosa siempre de ti, Caro, y que te quiero mucho. Yo también, es mutuo. Gracias. Y ahora sí contesto la pregunta de la jubilación. Sí, efectivamente, desde hace el año pasado he estado ya dándole vuelta a la idea de jubilarme. Desde el 2023 ya podía yo jubilarme. Podía haberme jubilado desde 2 años antes, pero por el tema de que no cumplía con la edad. Entonces, 2 años después, que fue en 2023, es cuando ya me pude haber jubilado. Sin embargo, pues bueno, como muchos maestros, aspiramos siempre a nuestro tiempo completo, ¿no? Queremos que tener nuestro tiempo completo, y pues ahorita estoy precisamente en el tema de ojalá se llegue un momento de compactación para que pueda yo disfrutar, aunque sea un semestre más o dos semestres más. Y sí, tengo pensado que el tema de la jubilación, porque quiero igualmente decir que soy felizmente jubilada, porque quisiera tener la oportunidad de poder viajar un poco más. Hemos viajado aquí un poco en la República, pero que nos hace falta muchísimo de nuestra República hermosa, y que si se da la oportunidad y puedo seguir conociendo otras partes, que la vida me lo permita, Diosito me lo permita, poder conocer más el mundo, sería fabuloso, ¿no? Entonces, como que es un poquito ese tema de pensar que hoy que tengo esta edad maravillosa, casi a punto de cumplir los 58 años, y decir que me siento bien físicamente, emocionalmente me siento muy en paz, y que me encanta que mis hijas de repente digan, oigan, y si organizamos un paseo, y yo, y toda la bola. Y entonces nos vamos todos, y nos hemos ido todos juntos, y que ha sido maravilloso disfrutar con ellas, pero que de la misma manera disfruto cuando Javier y yo salimos solos, o que si me toca un día estar sola, también puedo disfrutar de irme al cine o irme a sentar a tomar un café yo sola, y no lo sufro, lo vivo, lo disfruto, lo gozo mucho, y entonces es parte de estar pensando ya como que podría ser, pero yo comentaba que a lo mejor, no sé, unos 2 añitos, a lo mejor 3 años más o menos, y quizás ya estaba el proyecto para la retirada. Por supuesto, profesora, pues desearle, si llega a tomar la decisión de dejar la institución o su trayectoria, como docente, pues desearle las mejores situaciones, ¿no? Que pueda cumplir todo esto que nos comenta de pasar tiempo con su familia, de vivir nuevas experiencias. Sabemos que deja una gran marca en sus estudiantes y en los lugares en los que ha sido docente o ha trabajado. Retomando esta parte de si decide finalizar su trayectoria como docente, me gustaría preguntarle una cosa que adore y ame en este caso, el Instituto Politécnico, en el cual ha tenido trayectoria como docente, o de la UNAM, porque nos comentaba que fue estudiante pues del CCH, algo con lo que se quede de esas 2 instituciones. Claro, es curioso que quiero decirles que tengo a mi hermano mayor Jaime, que él estudió aquí en esta vocacional. Él estudió en UPIXA, que es ingeniero industrial, y comento, hago este paréntesis porque, bueno, quiero mucho a mis demás hermanos, ¿no? A todos los quiero mucho, pero nombro a mi hermano porque hay una anécdota muy bonita que yo les platicaba. Quiero decirles a ustedes también que el maestro Caballero Gaitán, que es el culpable de que yo esté aquí, él también fue mi alumno, y que siempre le bromeo cuando dice que fue mi maestro, y yo digo, no lo diga tanto porque se me van a sacar cuentas, ¿no? Pero no me apena, pues, el tema de la edad, pero ya es decirlo. Y hace muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes, seguramente antes de que mi hermano entrara aquí a la vocacional, mi papá nos platicaba que él, eso no nos lo platica ya como adultos, lo platica cuando yo entro acá, es que mi papá hace todo una cuestión interesante de platicarnos ahí delante de mamá de mis hermanos, que él separaba cuando esto en realidad estaba más como llano, porque en realidad no estaba ni bardeada ni nada, sino que se estacionaba ahí enfrente sobre Ermita,
en su camioneta y se recargaba en su volante y él decía, a esta escuela solamente vienen chicos que tienen mucho dinero, que sus papás deben de tener mucho dinero para que los puedan mandar a una escuela como esta. Y él decía con mucha añoranza, ¿cuándo uno de mis hijos podría estar en una escuela como esta? Cuando mi hermano entra aquí a la escuela, no puedo sino pensar en el orgullo que representó para mi papá. Cuando yo iba, como voy diferente de edad con mi hermano, él tiene 3 años mayor que yo, hay un hermano intermedio, a mí me toca entrar a la escuela y yo decido que yo quiero la universidad. Y mi hermano así como que, ay, como la UNAM, ya saben, ¿no? Las peleas entre Politécnico y la UNAM. Y era como que, como la UNAM, si Politécnico es lo que debe de ser. Y yo decía, no, ¿cómo que? Ay, ya son tan cuadrados, ¿no? Y yo voy a la UNAM porque la UNAM es lo máximo. Y entonces, todas esas peleas tontas, porque ni siquiera conocía yo ni siquiera que era la UNAM, no sabía ni qué era. Pero que era como pelear, ir en contra de lo que el hermano mayor quería estudiar. Entonces yo me voy a estudiar en la UNAM, de la cual estoy orgullosa de haber cursado. A mis alumnos siempre les digo, soy orgullosamente egresada de la UNAM, y siempre hay como la bucheona de, uy, ¿qué hace aquí dando clases? ¿No? Y entonces yo les digo, bueno, eso no puede ser de Politécnico, porque Politécnico no tiene la carrera de pedagogía. Entonces, por eso es que, y siempre digo, ¿no? Gracias a la UNAM, porque tiene una maravillosa maestra como yo, que es egresada de la UNAM, ¿no? Entonces, esa es la parte como linda de ser egresada de la UNAM. Pero que cuando yo llego a Politécnico y empiezo a trabajar, ahí es lo que le estudia a mi papá y nos platica, y se sentaba allá. Y él entonces termina diciendo, y qué orgullo que tengo un hijo egresado de la máxima casa, no es la máxima casa de estudios porque se le llaman a la UNAM, pero que decía de lo máximo en escuelas que es Politécnico, y que decía tener un ingeniero egresado y decir, y tengo una hija que trabaja en la educación. Y para él era llenarse la boca de mucho orgullo, ¿no? Bien, toda esta parte anecdótica y emocional que nos transmite, maestra, de verdad que la recibimos con mucho gusto. O sea, tenemos ya tiempo aquí trabajando y la verdad es un deleite compartir muchas cosas, en especial la plática, estas vivencias. Digamos que no hay una receta definida para concretar los sueños o llegar al éxito, ¿no? Como cada quien le quiera llamar el éxito. Podemos decir que son unas metas o son ciertos ideales que tenemos cada quien para realizar. Pero si hubiera esa receta, ya tenemos aquí a la invitada que en cierta forma le ayudó a lograr lo que ella deseaba, ¿no? Llegó a esa parte. ¿Qué les diría usted a los estudiantes? ¿Qué le diría a nuestro auditorio para llegar a esa parte de felicidad, esa parte de concretar sus metas, esa parte que puede ser el éxito o cercano a ello? ¿Usted qué les diría que podrían hacer o cómo los orientaría, maestra? Efectivamente creo que no hay recetas mágicas para hacer lo que sea, para ser hijo, para ser papá, para ser maestro, para ser alumno, para ser lo que sea, que seamos trabajadores, lo que sea, no hay recetas mágicas. Sin embargo, en esta madurez, y desde hace unos años, he caído en la cuenta que lo mejor que podemos hacer para estar, yo creo que el estado idóneo de las personas es tener paz. Y la paz la conseguimos haciendo lo que nos gusta, creo yo, que es haciendo lo que nos gusta. Pero que esa paz la podemos romper tan fácilmente y la vivo, por eso me encanta estar en bachillerato, porque yo cuando veo a mis alumnos que andan arrastrando la cobija, aquí andan arrastrando las mochilas y andan todos de hombros caídos porque terminaron un noviazgo, ¿no? O no los peló la chica o el chico que les gustaba y que andan tristeando y lloran y reprueban materias y demás. Con esa madurez que yo tengo es como decirles, verdaderamente creo que es una pena que perdamos el tiempo, y hablo no de los adolescentes, hablo de todos, en todas las edades, que perdamos el tiempo cuando no estamos colocados donde debemos de estar. Y que hablo de la elección de la carrera, que hablo de la elección de la carrera, que hablo de la elección de una escuela, que hablo de la elección de un novio, de una novia, de una pareja, y que pareciera que a veces vivimos la vida pensando que si las cosas o las personas no están cercanos a nosotros, la vida se nos acaba. Yo creo que la parte fundamental de la vida es tener paz y entender que cuando nos llega una crisis, las crisis tenemos que verlas con un para qué
¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo yo que ver en esto que está sucediendo? Más allá de instalarme en la tristeza y decir, no me quiere, no me aman, no, es que ¿para qué estoy viviendo esto? Y tratar de hacer, le llamo yo un aterrizaje, y aterrizaje es porque necesitamos estar parados en la tierra y decir, qué fue lo que hice, lo que no hice, qué es lo que me dieron, lo que no me dieron, qué es lo que yo necesitaba y no recibí y tampoco di. Y que en ese sentido del análisis y la reflexión nos permita entonces volver a colocarnos donde queremos estar. No me gustó la escuela y a veces yo doy alternativas de, bueno, pues entonces podría ser que date la oportunidad de terminar tu bachillerato y si lo que quieres es cambiarte de institución, hazlo, pero no lo sufras ahorita. Ahorita es disfruta los amigos, disfruta la escuela, trata de salir adelante de donde estás. Creo yo que la parte es esa, maestro, que tengamos la oportunidad de decir, esta crisis que tengo va a pasar y me está pasando esto porque se vienen cosas mejores para mí, ¿no? Y creo que si nosotros aplicáramos un poquito eso, sufriríamos menos. Lo he aprendido ya a una edad muy madura, pero hoy que lo he aprendido, de verdad que vivo feliz, vivo con una tranquilidad, porque he dejado de sufrir cosas que no necesitaba estar sufriendo, ¿no? Y que hoy con mis alumnos trato de decirles mucho eso, particularmente con los de quinto y de sexto semestre, que debemos de comprender que todo profesionista, y que esto se aplica no solo a los profesionistas, sino también toda persona, tendríamos que tener muy claro que prestamos un servicio y que el conocimiento que nosotros adquirimos en el nivel que sea, aun cuando sea gente que no ha estudiado, adquieren conocimiento, que el conocimiento tendríamos que ocuparlo a nuestro favor, porque el conocimiento es poder. Pero el poder lo podemos ocupar de dos formas. Una, de forma nefasta, pero la mejor forma de ocupar el conocimiento es convirtiendo ese conocimiento en sabiduría y compartiéndolo. Y creo que esa es una forma en la que podemos, ojalá les haga yo llegar ese mensaje de decirles que vayamos por la vida compartiendo sabiduría, que eso sería maravilloso. Y por supuesto nos haría vivir en una sociedad un poquito diferente, ¿no?, de lo que vivimos. Qué padre, maestra. Muy interesante, muy sensible esto que nos dice. O sea, en realidad sí, vemos personas que consideramos lo que menciona, o sea, es vibración, es energía, hay empatía, no puedes dar lo que no tienes, lo mejor de ti, transmítelo, porque ¿de qué te sirve tenerlo solo para ti mismo, no? Entonces, la mejor forma de trascender es eso, compartir lo que tenemos. Puede ser emociones, puede ser conocimientos, puede ser vivencias. De esa manera trascendemos. Y qué padre, maestra, su reflexión. Esperemos que siga más tiempo aquí en la escuela. Es importante también esos planes a futuro de la jubilación, pero ustedes lo han visto, la audiencia, yo creo que muchas generaciones futuras se perderían de una maestra como usted. Entonces, la mayor parte de tiempo que puede estar aquí, con gusto. Y bueno, regresando a esa parte de la convivencia, a esa parte de la trayectoria, de lo que hemos vivido aquí, también la invitamos, maestra, a si usted quiere mandar saludos a alguna persona, alguna felicitación. Ahorita están sus alumnas, compañeros que nos han mencionado. Adelante, el tiempo es suyo. Sabemos que no nos hacemos solitos, hay muchos que nos ayudan a formarnos, pero también, como dice usted en otro bloque, de repente se nos olvida, ¿no? Se nos olvidan gente, pero hay personas que marcan mucho nuestra trayectoria, nuestro plan de vida. No sé si quiera mencionar alguna. Qué difícil hacer eso, maestro, porque entonces tendría que sacar mi pergamino de todos los agradecimientos que tengo en la vida. Por supuesto, debo y quiero empezar desde mi familia. A mis papás, hablo de mis hermanos y los voy a nombrar, y los voy a nombrar así en orden de cómo fueron haciendo, que fueron Jaime, mi hermano Javi, que es un corazón andando. A él valoro enormemente el amor que siempre le da a mis hijas. Hablo de su relación tío-sobrinas. Hablo de mi hermana Lupita, que siempre su energía nos encanta. Hablo de mi hermana Vero, que su amor, ese amor que siente por sus hijos, sus nietos. Hablo de mi hermana Rosita, una fortaleza andando siempre y una mujer muy ecuánime. Y de mi hermana Maribel, la más pequeña de todas, que siempre nos quedamos en esa cuestión como papás de pensar que sigue siendo la más pequeña de todas y así le seguimos dando ese trato, pero que con quien me gusta platicar también porque
logramos como empatar muchos temas que tienen que ver con estas situaciones energéticas. Espero no haber omitido ninguno de mis hermanos, pero bueno, somos 7. Yo quedo intermedia, soy la mayor de todas las mujeres, muchas gracias a ellos porque creo que somos, como usted bien lo dijo, somos parte de esa familia donde nosotros crecimos. Por supuesto, de agradecimientos tengo mis amigas, por ahí a lo mejor va a salir alguna fotito de mis amigas del cafecito, que actualmente nos seguimos reuniendo con ellas, que somos amigas que tenemos desde hace como 25 años, yo creo, que nos vemos por lo menos una vez al mes y es como disfrutar y es el momento de lloramos, reímos, tomamos el cafecito literal y es maravillosa la convivencia con ellas, ¿no? Hablo de mi amiga Rosy, de Yola, que es mi cuñada también, hablo de Dulce, hablo de Lucecita y también de Carmen, que somos como quienes hemos estado. También menciono a mi amiga Paz y a Paz, voy a nombrar a Maripaz y decirles que son gente también que se vuelven pilares como amigos. Mi amiga Chio, que falleció el año pasado en una enfermedad fue raro porque habíamos hablado de vernos unos meses después y bueno, ya falleció, pero que es una amiga del corazón, ¿no? Y a pesar de las distancias seguimos guardándolas. Y por supuesto aquí en la escuela, además de considero que tengo muy buenos compañeros, que tengo buena relación con mucha gente aquí en la escuela, pero pues mis amigas cercanas siguen siendo mi academia. Ya las nombré, me parece, hace un ratito, que nombraba yo a mis compañeras, y que además de mis compañeras de academia, decirles a ustedes de manera muy especial que con la maestra Rosalma nos conecta mucho la cuestión del hablar, la cuestión de los intereses, la cuestión de la comunicación asertiva y siempre también mucho viendo hacia el éxito y el bienestar de la comunidad, porque creo que ella está haciendo un excelente papel donde está. Y que con la maestra Araceli Alonso, que hemos sido amigas desde mucho tiempo y además en algún momento fue hasta mi apoyo en cuestiones de enfermedad con mis hijas y que sigo guardando un aprecio muy especial por ella. Y lamento porque siempre omitimos, y por supuesto un reconocimiento muy especial a todas las generaciones que pues de alguna manera hemos transitado y nos hemos tocado en este universo, de nuestros jóvenes que nos hemos encontrado en las aulas y que gracias a ellos nos formamos y somos lo que somos también, porque nos alimentamos mucho de lo que ellos nos aportan a nosotros. Y por supuesto en las autoridades, aquellas que en algún momento consideraron que o vieron en mí un potencial para poder ser parte de la administración de nuestra escuela y coadyuvar a un mejor manejo de estos recursos humanos que se deben de manejar en nuestra escuela, y que fue maravilloso el tener esa oportunidad de tener las jefaturas donde me correspondió. Entonces, creo que está complicado el asunto de agradecer, por supuesto, el asunto de hasta, hablaba yo hablé de mi familia, y quise dejar al final el asunto de mi familia nuclear, y en ese sentido es también ese agradecimiento por la vida compartida con Javi, con mis hijas, con Ixel, Yetlanesi, con Ameyalini Teja, y por supuesto también con Ivana y ahora con mi nieta. Y pues de manera especial a Gaby, a Jorge, a Mateo, a Maya, que decidieron compartir su vida también con nosotros, y que ha sido maravilloso podernos incorporar a conocernos, a ubicarnos, y que esta parte última de la que hablo de mi familia cercana, de mi familia nuclear, hoy por hoy es una parte fundamental de mi vida, y que estoy muy feliz donde estoy, que vivo con mucha tranquilidad donde estoy y que lo agradezco mucho. Y entonces, y por supuesto, hoy agradecer a estos jóvenes, a estas chicas que nos están acompañando, al maestro Caballero Gaitán que nos está acompañando, a Caro, que de pura casualidad fue en diciembre que me dijo que venía el día 15 y que hoy está aquí y que le toca estar compartiendo y con nosotros. Y por supuesto a ustedes, maestro, muchas gracias, gracias Nat, gracias Mega, y pues bueno, gracias cielo. Gracias. Pues como ven, el hecho que Caro esté aquí no es casualidad, es causalidad. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta plática tan amena con la maestra Leti? Entonces, esperamos que la hayan disfrutado como nosotros, toda esa energía, todas esas vivencias que nos comenta. Entonces, maestra, un especial agradecimiento por todo lo que ha compartido con nosotros hoy. Y bueno, no dejen de seguirnos en el podcast, ahí en todas las redes. Recuerden, este es el programa Orejas de Burro, historias que crean historias. Gracias. ¡Fue el reconocimiento!
Hola, ¿qué tal? Pues siempre para mí es muy grato poder cerrar esta entrevista de esta temporada, de esta tercera temporada. Y pues qué mejor para entregárselo a una persona muy especial, una mujer completamente increíble, que en su momento también fue mi maestra de orientación. Entonces, de alguna manera, para mí, ahora estar de este lado y poder entregar y cerrar esta entrevista con ella, pues es también un agradecimiento para mí, hacia usted, maestra. Y pues permítanme leer el reconocimiento que va a nombre de nuestro señor director. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 Cuauhtémoc, otorga el presente reconocimiento a Marta Leticia Aguirre Escobar por su valiosa participación en el podcast Orejas de Burro. Apreciamos profundamente el tiempo, esfuerzo y disposición con lo que compartió su conocimiento y experiencia. Ciudad de México, a fecha 15 de enero del 2026, la técnica al servicio de la patria, firma nuestro señor director, el doctor Abelardo Rivera Corsi, director de este Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecer muchísimo pues la paciencia, la dedicación para este programa y la invitación que amablemente recibo. Yo la recibo diciéndoles a ustedes que agradezco infinitamente haber tenido esa deferencia conmigo, que fue muy bonita la experiencia, porque ha sido interesante recordar cosas y pues bueno, seguramente muchas otras que se quedan en el tintero, pero muchísimas gracias Liz, por entregarme esta constancia. Muchísimas gracias. Un honor. Gracias. Y gracias por permitirme también como cerrar de pronto estos espacios y pues como lo repito, ¿no? Como dárselo a una persona que en su momento, gracias a la maestra, me sé el himno, el decálogo, todo. No independientemente de que si pasaba o no, sino realmente porque ella sí nos daba como esa parte como de ser parte del instituto y esa identidad. Entonces, gracias, maestra. Muchas gracias. Profesora Leti, ¿cómo se siente después de la entrevista? Pues me siento ya más relajada, me siento más tranquila, por supuesto más feliz de pues haber hablado un poquito acerca de mí, desde la emocionalidad y desde la parte de la experiencia. ¿Se fueron las presiones y el estrés? Sí, por supuesto, ya más relajada y más tranquila, sí, claro. Oh, interesante. ¿Qué piensa del programa Orejas de Burro? Me parece que es un programa muy bonito, en el sentido de que nos invita a reflexionar sobre muchos temas, no solo desde la parte laboral, sino también desde la parte personal, familiar, lo cual es muy bonito para poder explicarlo, hablarlo y que la gente nos conozca no solamente desde el ámbito del ser docente, sino que somos seres humanos al final de cuentas. Muy bien, ánimo. México necesita muchas maestras como usted, profesora Leti. Mi nombre es Policarpia y me acompaña Carolina y Marta Leticia Aguirre Escobar. Y esto fue Orejas de Burro. Reto del aula al corazón. Estuvo para todos que llevan el escudo con honor. Instituto nacido por la revolución. Escudo en el pecho, lealtad sin reproche, con el lema que nos guía, la técnica al servicio de la patria en la noche. Suena el himno, retumba el salón, orgullo politécnico, vibra la nación. Creadores de ciencia, pioneros de acción, directores con visión, marcando dirección. Escuelas que nacieron con sangre y pasión, prevocacionales, sembrando educación. Vocacionales son cuna de ideas y el sueño técnico nunca se frena. Es irme al frente con fuerza y poder, formando ingenieros para hacer y crecer. Primeras carreras abriendo camino, trabajadores con garra marcando destino. Fútbol americano, pasión en la cancha, el politécnico siempre avanza. Del barrio al aula, del aula al futuro, con el corazón firme, el conocimiento es duro. Poli de alma, de lucha y razón, instituto nacido por la revolución. Lealtad sin reproche, con el lema que nos guía, la técnica al servicio de la paz. Suena el himno, retumba el salón, orgullo politécnico,
Politécnico, vibra la nación. Creadores de ciencia, pioneros de acción, directores con visión, marcando dirección. Escuelas que nacieron con sangre y pasión, prevocacionales, sembrando educación. Vocacionales son cuna de ideas y el sueño técnico nunca se frena. El cine al frente con fuerza y poder, formando ingenieros para hacer y crecer. Primeras carreras abriendo camino, trabajadores con garra marcando destino. Fútbol americano, pasión en la cancha, el Politécnico siempre avanza. Promocional Orejas de Burro. Hola, soy la profesora Marta Leticia Aguirre Escobar y me está acompañando Carolina Velázquez, exalumna. Y yo, Policarpia, hermana gemela de Policarpio, y queremos invitarlos a que nos sigan en su programa favorito, Orejas de Burro. ¡La rueda! ¡Del Politécnico! Reto del aula al corazón, estuvo para todos que llevan el escudo con honor. Instituto nacido por la revolución. Escudo en el pecho, lealtad sin reproche, con el lema que nos guía, la técnica al servicio de la patria en la noche. Suena el himno, retumba el salón, orgullo politécnico, vibra la nación. Creadores de ciencia, pioneros de acción, directores con visión, marcando dirección. Escuelas que nacieron con sangre y pasión, prevocacionales, sembrando educación. Vocacionales son cuna de ideas y el sueño técnico nunca se frena. El cine al frente con fuerza y poder, formando ingenieros para hacer y crecer. Primeras carreras abriendo camino, trabajadores con garra marcando destino. Fútbol americano, pasión en la cancha, el Politécnico siempre avanza. Del barrio al aula, del aula al futuro, con el corazón firme, el conocimiento es duro. Poli de alma, de lucha y razón, instituto nacido por la revolución. Escudo en el pecho, lealtad sin reproche, con el lema que nos guía, la técnica al servicio de la paz. Suena el himno, retumba el salón, orgullo politécnico, vibra la nación. Creadores de ciencia, pioneros de acción, directores con visión, marcando dirección. Escuelas que nacieron con sangre y pasión, prevocacionales, sembrando educación. Vocacionales son cuna de ideas y el sueño técnico nunca se frena. El cine al frente con fuerza y poder, formando ingenieros para hacer y crecer. Primeras carreras abriendo camino, trabajadores con garra marcando destino. Fútbol americano, pasión en la cancha, el Politécnico siempre avanza. Del barrio al aula, del aula al futuro, con el corazón firme, el conocimiento es duro. Poli de alma, de lucha y razón, instituto nacido por la revolución. 77 grabaciones después. Arriba, de la mar, por aquí pueden pasar. Los delante corren mucho y los de atrás se quedarán. Esta vez se nos juntó la ropa y no tenemos la siguiente entrevista preparada. Y sé que esta noticia los dejó todos entonces angustiados y con ganas de llorar, pero tienen que ser fuertes, ya que nos vamos a poner las pilas. Ustedes nada más estén al tiro para cuando salga publicada en las redes sociales. Saludos a todos los integrantes del programa Pata de Burro. Síganles echando ganas, muchachos. Ya se me estaba pasando un saludote a mi mamá, es decir, mi jefecita, la señora Alicia. Adiós.